Hola y muy buenas a todos, yo soy Glenn. Hoy tengo para ti la historia de Héroes del Silencio. Esto debido al retiro reciente del vocalista español Enrique Bunbury. Y creo que es importante que la historia de su banda principal, Héroes del Silencio, sea mencionada. Enrique Bunbury es un artista que se hizo mundialmente famoso por ser el vocalista de una de las bandas de rock en español más reconocidas de los años 80, Héroes del Silencio. Durante su camino con la banda, el artista zaragozano se distinguió por el timbre de su voz y su peculiar manera de interpretar y su físico, su complexión delgada, sus ojos claros y su melena larga. También se convirtieron en un sello característico de los Héroes del Silencio. Para muchos, especialmente entre mujeres, Enrique Bunbury es un hombre que seducía al instante con su presencia en el escenario, pero al finalizar la aventura musical con los Héroes del Silencio, decidió tomarse un descanso y posteriormente emprender una carrera en solitario. Sus últimos conciertos con la banda no le habían resultado gratificantes, y en mayo de 1997 puso manos a la obra en lo que se convertiría su primer álbum como solista, Radical Sonora. El cantante buscaba hacerse de una figura propia. Quería ser solamente Enrique Bunbury y no Bunbury, el ex vocalista de Héroes del Silencio, y Radical Sonora fue el ejemplo perfecto de ello. Para empezar, su look cambió y se cortó su característica melena. ¿Qué decir de su disco? No sonaba nada de aquello a lo que tenía acostumbrados a sus fans. Era una manera de desprenderse del pasado y de abrirse paso a una nueva etapa. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y activando la campanita en todas para que sepas cuando subimos un nuevo video. Sin más, comenzamos con la historia de Héroes del Silencio. Los orígenes de Héroes del Silencio se sitúan en la ciudad de Zaragoza, a principios de los años 1980. Allí, los hermanos Pedro en la batería y Juan Valdivia en la guitarra comenzaron a dar sus primeros pasos en el mundo de la música, junto con un primo de ambos, Javier Guajardo Valdivia, que era el cantante, formando el conjunto Zumo de Vidrio. El contexto musical de aquel momento en España estaba dominado por grupos generados en la movida bandrileña, como Alaska y Dinarama, Radio Futura, Nacha Pop, Gabinete Caligari y Los Secretos, además de los barceloneses El Último de la Fila. Los artistas extranjeros más influyentes pertenecían a estilos más diversos, tales como Michael Jackson, The Police y Dire Straits. Durante esa época conocieron a Enrique Ortiz de Landazuri, después llamado Enrique Bunbury, que tocaba el bajo y cantaba en Proceso Entrópico, banda con la que compartieron algunos escenarios y a quien en 1984 invitaron a sumarse al grupo. Bunbury aceptó y comenzaron como trío, tras abandonar el primo de los Valdivia la formación. Sus primeras actuaciones, la primera el 16 de diciembre del 84, siendo concretos, además de grabar su primera maqueta con los temas Olvidado, Sindicato del Riesgo, Héroe del Silencio, después llamada Héroe de Leyenda y Holograma. Como el estilo oscuro y simbólico con claras influencias post-punk de las nuevas composiciones tenía muy poco que ver con el pop de Zumo de Vidrio, decidieron cerrar esta su etapa y refundar el grupo. En el 85 se incorporó al mismo un nuevo bajista, de nombre Joaquín Cardiel, para descargar de trabajo a Enrique, que cantaba y componía las letras. Ese mismo año, Pedro Valdivia dejó la formación para centrarse en sus estudios y fue sustituido por el baterista zaragozano Pedro Andreu. El nombre surgió por casualidad, cuando se dirigían con su primera maqueta a las instalaciones de Radio Zaragoza para promocionarla, y aún no habían decidido cómo iban a llamarse. Entonces uno de ellos sugirió el nombre de Héroes del Silencio. Héroe del Silencio era el título de una de sus canciones, que luego cambiaron por Héroe de Leyenda, y al resto les gustó la idea, quedando como nombre definitivo de la formación. Ya como Héroes del Silencio afrontaron sus primeros retos. En el 86 consiguieron ganar la fase regional del Festival de Benidorm y quedaron finalistas del concurso Nuevo Pop Español de Radio Cadena Española, en cuya final, celebrada en Salamanca, comenzaron a ser seguidos por ejecutivos discográficos, además de despuntar ese año en las fiestas del Pilar, tras telonear a grupos como Alphaville, La Unión y El Último de la Fila. Gustavo Montesano, productor y guitarrista de Olé Olé, acudió a Zaragoza para verlos en directo en enero del 87. El grupo causó una gran impresión a Montesano, que inmediatamente se lo recomendó a la multinacional EMI Record. El recelo de la discográfica con el nuevo grupo le llevó a ofrecerles comenzar con un EP de 4 temas, y grabaron a finales de 1987 Héroes del Silencio. El disco alcanzó las 30.000 copias vendidas, lo que supuso un récord de ventas para un maxi debut en España. Tras este éxito, EMI Records decidió lanzar Héroes del Silencio, compuesto por sus integrantes durante el resto de ese año y publicado en octubre del 88. El Mar No Cesa vendió 150.000 copias, alcanzando el disco de platino. Después, la banda comenzó la gira El Mar No Cesa, bien promocionada por la discográfica y en la que confirmó su potente directo. Phil Manzanera fue el productor de la etapa más gloriosa de Héroes. El músico británico produjo Senderos de Traición y El Espíritu del Vino, los dos discos más exitosos de la banda. En un concierto de la gira en Calatayud, los vio actuar el productor Phil Manzanera, ex miembro de Roxy Music, a quien le causaron muy buena impresión.
Manzanera, convencido de su potencial, se ofreció para producirles un nuevo álbum y en septiembre de 1990 volvieron al estudio para grabar su segundo disco, de nombre Senderos de Traición. La grabación se llevó a cabo entre Madrid y Londres. Algunos temas ya habían sido presentados durante la gira El Mar No Cesa y otros como Decadencia y El Cuadro 2, que ya hacía tiempo que habían sido compuestos, fueron mejorados para su inclusión en el disco. Este resultó ser un conjunto de canciones potentes y emocionales que mostraron el progreso experimentado por el grupo, con temas como Entre Dos Tierras y Maldito Duende. La crítica los comparó en esa época con The Mission, al tener puntos en común con los británicos como el tipo de arpegios, las letras crípticas, la sonoridad en general, la estética y la simbología. Años después, Bunbury consideró esta etapa la cumbre de Héroes, su momento de oro. Llegaron a decir que el primer disco no reflejaba exactamente lo que era el grupo, reflejaba una parcela concreta, mencionando: hemos buscado un sonido más directo, una mayor energía, grabando con un sonido ambiental y el bajo y la batería al mismo tiempo, porque así se consigue el feeling. Durante la realización del álbum, grabaron también la versión en inglés de los temas Entre Dos Tierras y Maldito Duende, pero al final decidieron no publicarlas y quedarse con las grabaciones. En 2 semanas, el álbum se colocó en el número 1 de ventas en España con unas 400.000 copias vendidas. En 1991 pusieron en marcha la gira Tour Senda. Incluyó 140 conciertos por todo el país y culminó con una mini gira por Alemania, Suiza, Bélgica y Francia. El año 1992 lo dedicaron a la toma de contacto con el público europeo, actuando en 54 conciertos por varios países del continente en una gira sufragada con las ganancias de los conciertos en España. Ese mismo año dieron sus primeros conciertos en México, el año de las celebraciones del 5º centenario, lo que provocó, según Bunbury, un ambiente hostil que convirtió los conciertos en una mera anécdota. Durante esa gira, que duró 2 semanas, conocieron al guitarrista Alan Bogulavsky, que más tarde se convirtió en miembro del grupo. Las desavenencias musicales entre Juan Valdivia en la imagen y Enrique Bunbury se volvieron a acrecentar desde el tercer álbum de la banda. A principios del 93, volvieron al estudio de grabación para registrar lo que sería su tercer álbum de estudio, El Espíritu del Vino, que contó también con la producción de Phil Manzanera. La grabación se llevó a cabo en los estudios Metrópolis de Londres y concluyó en marzo. Fue el álbum más complejo y extenso de la banda y en el que las letras de Enrique se volvieron más enigmáticas. Formaron parte del álbum canciones que pasarían a formar parte de su repertorio más conocido, como Nuestros Nombres o La Sirena Varada, que fue publicado en junio de forma simultánea para toda Europa. Nada más publicarse el disco, se embarcaron en la gira El Camino del Exceso, que les llevaría por Europa y América con un total de 134 conciertos e incorporó al guitarrista mexicano Alan Bogulavsky como su segunda guitarra. Es de reseñar que el 20 de julio la banda fue recibida en audiencia por el príncipe Felipe, que se había declarado seguidor del grupo, como reconocimiento a su difusión del idioma castellano por el mundo. El encuentro tuvo su punto de polémica cuando Enrique, a la salida de la recepción, se declaró ante la prensa como antimonárquico. En el 93 fue también el año de su eclosión internacional. Este comenzó con su intervención en un festival en Berlín contra el racismo que ratificó su éxito en Alemania, donde el álbum vendió 250.000 copias y fue el número 1 de ventas, al igual que en España, México y Suiza. A su difusión contribuyó la emisión de sus videos musicales por todo el continente a través de la cadena musical MTV. El tour incluyó también una gira de 2 meses en Iberoamérica, con 26 conciertos en México, Chile y Argentina. Tras la prolongada gira, que culminó con 5 festivales en Alemania y Finlandia, en julio de 1994, el grupo se tomó vacaciones. Como posteriormente reconocieron, los excesos y lo prolongado de las giras habían dañado seriamente la cohesión de la banda y habían provocado una profunda crisis interna. Como forma de superar la crisis, los 4 músicos buscaron la espiritualidad y la relajación y se concentraron durante 2 meses del otoño de 1994 en un enclave aislado del Pirineo aragonés, cerca de Benasque. Allí discutieron su futuro, buscaron soluciones y planificaron su próximo disco, previsto para 1995. Una de las discusiones tomadas fue el cambio de productor, con el fin de dar giro a su proyecto, que también incluyó los cambios de manager y diseñador gráfico. Se pusieron en manos del prestigioso Bob Ezrin, productor de grandes álbumes de Pink Floyd y Alice Cooper, Lou Reed y Kiss, entre otros. Tras 3 meses de grabación en Londres y Los Ángeles, el 18 de septiembre del 95 salió a la venta simultáneamente en 26 países el 4º álbum de estudio de la banda, de nombre Avalancha, considerado su álbum más rockero con guitarras poderosas y una gran producción. El disco fue un rotundo éxito de ventas, alcanzando las 200.000 copias vendidas. A la publicación de Avalancha le siguieron la habitual promoción del disco y una gira de grandes proporciones que acabó provocando el definitivo alejamiento entre los miembros del grupo.
El Tour Avalancha fue una macrogira que desde julio de 1995 hasta octubre de 1996 les llevó a dar 152 conciertos entre Europa y América. La convivencia durante la misma tuvo momentos difíciles y el cansancio acabó acrecentando los conflictos internos de la formación. Durante su desarrollo, Bunbury comenzó por su cuenta la composición y grabación de nuevos temas, llegando a entrever que su futuro estaba ya lejos de Héroes del Silencio. Su último concierto, celebrado en la ciudad de Los Ángeles el 6 de octubre del 96, resultó muy accidentado y se vieron obligados a suspender al poco de su inicio, al comenzar el público a lanzar objetos a los músicos en respuesta a unas presuntas declaraciones de Enrique que no dejaban muy bien paradas a las mujeres mexicanas. Antes de concluir la gira y en una rueda de prensa celebrada en Lima, Perú, Héroes del Silencio comunicaron su separación temporal. Fuera de su entorno, la noticia resultó sorprendente. Con el tiempo llegaron a trascender algunos de los motivos que llevaron a tal situación. Las discrepancias musicales, sobre todo entre Juan y Enrique, les llevaron a un distanciamiento y estas se convirtieron en diferencias personales. También influyó en su estado de ánimo la muerte de dos personas muy cercanas al grupo, su road manager Martin Troyell en 1993 y el hermano de Enrique, Rafael, en 1994. Según comentó después Bunbury, los últimos meses de la gira fueron el calvario para él. Me doy cuenta de que cada vez me aíslo más en el autobús, en las decisiones que tomo junto a Tomás, Claire, los abogados, Rafael Gil o Chaita, en los camerinos, en las pruebas de sonido. La verdad es que no me veo formando una banda tipo los Rolling Stones que dure una eternidad. Soy un culo inquieto, necesito movimiento. Esto escrito en el diario de Enrique Bunbury el 8 de noviembre de 1995. La banda aún tenía contrato en vigor con la discográfica, lo que comprometía a publicar 5 discos más. Así, en 1998 salió a la venta Rarezas, un álbum con versiones inéditas de algunos temas remezcladas y temas que solo habían sido incluidos en sencillos. Bunbury declaró después que no había estado de acuerdo con el repertorio escogido, pero prefirió ceder para no dañar aún más su relación con el grupo. Hasta el reencuentro del 2007, EMI Records publicaría otros 4 nuevos trabajos con material antiguo, temas reinterpretados o incluyendo DVDs de conciertos, además de reeditar los 4 discos de estudio de Héroes. Por su parte, los miembros del grupo afrontaron nuevos proyectos musicales. Bunbury inició su exitosa carrera en solitario. Hasta el 2007 grabó 4 discos de estudio: Radical Sonora del 97, Pequeño en 1999, Flamingos del 2002 y El viaje a ninguna parte en 2004. Los otros los mencionaré en su historia, pero después. Alan Bogulavsky colaboró en el primer álbum en solitario de Bunbury y después formó su propio grupo, Bogus Flow, con músicos del entorno de Héroes como Copy Corellano, pero el grupo se disolvió en el 2001. Juan Valdivia colaboró con su hermano Gonzalo en algunos proyectos e incluso lanzó su propio álbum, Trigonometralla, en 2001. Pedro Andreu se embarcó en proyectos musicales como Pura Vida y DAB o DAB, que no tuvieron mucha repercusión. Joaquín Cardiel, por su parte, se alejó del panorama musical y realizó algunos viajes para conocer en primera persona el mundo de los indios americanos que tanto le cautivaba. A los 10 años de su separación se les planteó la posibilidad de realizar una gira de despedida como homenaje a sus seguidores y como forma de cerrar brillantemente la trayectoria del grupo. En algunos medios se calificó la oferta económica que se le realizó como irresistible. Para llevar a cabo esta gira se contó con el patrocinio de empresas tanto públicas como privadas, entre las que se incluyó la Expo Zaragoza del 2008, el Real Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza, la ciudad del grupo, donde, ante la avalancha de demanda de entradas, se planificaron 2 últimas actuaciones. Tras algunos meses de ensayo llevados a cabo en relativo secreto, se acordó la participación de Gonzalo Valdivia, hermano del guitarrista Juan Valdivia, como segunda guitarra durante la gira. Al encontrarse Juan algo limitado físicamente por una reciente operación en la mano, en un principio se pensó que sería Alan Bogulavsky, que fue competente de la banda del 93 al 96, quien desempeñaría el puesto, pero el propio Juan recomendó la reincorporación de su hermano para los últimos momentos. Las entradas se pusieron a la venta con meses de antelación para evitar problemas de última hora, a través de cajeros automáticos y tiendas de discos, pero su demanda desbordó todas las previsiones para los conciertos de Sevilla, Zaragoza y México DF, y que se vendieron en un tiempo récord. Hubo gente a las puertas de las tiendas 24 horas antes y también se produjo el colapso en cajeros automáticos y en la web, donde también se vendían. Como culminación en el concierto que cerraba la gira en Cheste, Valencia, y como consecuencia de una mala previsión, se produjo un caos circulatorio durante más de 4 horas, además de 20 kilómetros de retenciones que imposibilitaron el acceso a miles de seguidores. Tras finalizar la gira, Bunbury confirmó el final definitivo de esta banda y declaró que continuaría su carrera en solitario, cosa de la que hablaré en un par de semanas, pero hasta aquí llega la historia de Héroes del Silencio. Yo soy Glenn y hasta la próxima.